Yo empecé el ministerio en el Señor a los 12 años. Yo creo que tenemos que llegar al tiempo que Ujú. tenemos que tomar las cosas como son, Ok. naturales. Ujú. Y si vamos a leer la palabra, tiene que ser una palabra pura, que a los 12 años le inculcaron a meterse en hechicería. Buenas tardes, hermano Jaime, ¿cómo está? Bruno, un gusto verte. No, hombre, el Muchas gusto es mío, de veras bendiciones que sí. y gracias Todo por un estar acá. privilegio, no, hombre, todo un privilegio para mí el tenerlo por acá y el tenerlo otra vez, porque ya mucho tiempo atrás nos conocemos y toda una historia. La verdad que yo estoy súper agradecido. Es un privilegio tenerle con su experiencia y su largo trayecto y quisiera que pudiera usted platicarnos un poquito de ese largo trayecto. ¿Cuándo inició su ministerio, mi hermano Jaime? Bueno, Bruno, mira, si lo veo desde niño, yo empecé el ministerio en el Señor a los 12 años. Esa bíblica a los niños más pequeños. Luego pasé a los jóvenes. Luego pasé a los adultos. Cuando ya tenía como 18 años, ya le estaba enseñando a los adultos. ¿Sí? Entonces, ha sido mi vida de servir al Señor en ese sentido, de enseñarle, enseñar la palabra. Me gusta mucho, mucho enseñar. Claro. Pero mi hermano, 12 años, eso significa que sus papás lo inculcaron en esto, ¿verdad? Claro. Mi Wow. padre, cristiano, mi madre cristiana, eh, asistían a iglesias conservadores ambos. Eh, bueno, de mi padre recibí mucha enseñanza. O sea, siempre me enseñó a leer la Biblia y la leía. Ya a los 8 años estaba leyendo la Biblia. Ocho A años. veces no entendía. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces le claro. preguntaba a mi papá. Y le decía, Ujú. mira papá, ¿y esto qué es? Esto dice esto. Hermano En Guillermo, una enseñanza sencilla, sí, hermano Guillermo. Bueno, cariño eterno. entonces siempre nos llevó a la iglesia y era maravilloso porque siempre nos cubría. Yo recuerdo un hecho que es bien importante. Cuando estaba lloviendo, él tenía una capa muy grande y Ujú. nos metía bajo la capa Ujú. para llevarnos. Ah, o sea, todos, como que Suave, fuera... como que fuera una gallina. Ahí Oh. nos llevaba y otra cosa más, teníamos que estar sentados a la par de él Ujú. en la misma banca. Ah, bueno, No claro. podíamos salir. Wow. Empezaba el culto y no podíamos ir al baño. Ujú. Así que nos mandaba antes. O sea, esa fue la formación que nos dio nuestro padre. En esa misma formación uno a veces lo conceptualiza como, qué drástico el papá. Usted recuerda con cariño esto, porque es importante tener en cuenta que mucha gente dirá, no hombre, el papá era muy drástico, adoctrinaba, ya sabe usted las nuevas tendencias que hay ahora, adoctrinaba a sus hijos, pero usted recuerda con cariño ese momento en donde su papá los llevaba y los sentaba en una sola banca y tal. ¿Correcto? Y Wow. mira, era tan especial mi padre en Ujú. ese sentido, que siempre nos atendía. Bueno, entre hermanos siempre hay problemas. No, claro, claro. Entonces, mi hermana la ¿Cuántos hermanos ponía, eran? las cuatro. Cuatro. Mi Ah, wow. hermana, mi hermana la ponían siempre a la izquierda de mi papá. Ah, sí. A mi hermano Una Guillermo, divinita, ¿verdad? sí, Ah, la mucho, ponían del lado amor y cariño. derecho, luego me ponían a mí, y luego, bueno, seguía el otro hermano. O sea, porque sabía quiénes eran los que a veces estábamos platicando. Y en ese tiempo en el que ustedes eran pequeños, como les decía, este programa tiene la connotación de un poquito de ser interactivos con dos temas específicos. Uno es todo a la luz de la palabra y acompañado de un buen café. Cuénteme, mi hermano Jaime, ¿cuándo usted tiene uso de razón o de memoria de su primer taza de café? A ver. Nuestra madre nos preparaba siempre café, Ah, ok. ¿sí? Desde muy pequeño nos dio Jarría, café. preparado. Sí, se iba a la estufa, aquí tienen tu café, y nos Ah, lo ya. servía y ponían Buenísimo. azúcar y bueno, nos tomábamos nuestro café. Todo era en la tarde café, Ok, ¿sí? Un café sabroso en aquel entonces, ¿no? ok. ¿Sí? ¿Ha Bueno, sí. variado su experiencia de ahora?
Era mejor, ¿Era mejor? era mejor. Puede Mira, y ser. a pesar de que lo compraban ya sea en Ajá. el mercado, en una Sí. tienda, Sí, sí. era buen café. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, claro está que si tú vas a comprar un buen café hoy, tienes que pagar mucho más. Claro. ¿Sí? O sea, y otra cosa más, nos daba café, nos daba agua y, bueno, refrescos en ese entonces. Ujú. No, No, claro. no había. ¿Sí? Correcto. Era, O era agua de limón, o ajá, era de más zanahoria, o o menos con era eso. Mm. correcto. Entonces, eso nos dio realmente mejor salud. Y Sí, esto sí, yo sí. creo que debemos de entenderlo, ¿verdad? Claro, claro. Pero no podemos nosotros estar envenenando a nuestros propios Ujú, hijos, ujú, ujú. siendo mucho más fácil destapar una botella y bueno, beban, Claro, ¿sí? claro, No, yo claro. creo que esto es bien importante y eso se ha perdido hoy día, Bruno, Sí, ¿sí? es La cierto. gente quiere todo fácil, Café instantáneo. café Y no instantáneo, saben ni qué están tomando. y no sabe, sopas instantáneas. Sí, eso es lo peor. Caramba. Entonces, yo creo que tenemos que llegar al tiempo que Ujú. tenemos que tomar las cosas como son, Ok. naturales. Ujú. Y si vamos a leer la palabra, tiene que ser una palabra pura, natural. Qué buen ¿Sí? punto, qué buen Estamos punto. viendo muchas cuestiones hoy día, que todo está cambiando. Eh, Mira, Bruno, a mí me gusta conseguir las versiones de la Biblia más antiguas. Ujú. Y me gusta hacer comparaciones. Claro. ¿Sí? No me puedo basar en una versión, ¿correcto? Ujú. Yo creo que esto es muy importante para aquel que le gusta estudiar la Ujú. palabra. Claro. Algunos toman una versión muy moderna que ya está, por decirlo así, Ujú. cambiada sin utilizar los términos que se tienen que utilizar. Pero sí, Tergiversado. entonces ese es un grave problema. Claro. Entonces necesitamos nosotros para tener una buena instrucción bíblica, Ujú. basarnos en el texto más antiguo, original. Claro Buenísimo. está. Pues vamos a probar un poquito para poder acompañar esta plática. Yo diría, va a ser una plática rica, ¿verdad? Y lo que vamos a buscar es, también vamos a hacer una prueba de un cafecito, si se anima conmigo. De acuerdo. Vamos a tratar de hacer algún proceso interesante. No aseguro llegarle al sabor del café que tomaba cuando pequeño, seguro que no, pero vamos a hacer el intento por hacer un pequeño café, un café rico. Y de este lado, pues está mi estimado amigo barista que nos está ayudando. Y vamos a tener un poquito de ruido, ¿verdad? En la transmisión del programa, pero todo esto es porque todo lo estamos haciendo, mire, Al en el natural. momento, al natural. Entonces, ahorita tenemos, estamos moliendo el café, ¿verdad? Todo esto tiene una connotación de medidas. Y hemos estado un poquito estudiando cómo es el proceso del buen café. Hoy vamos a probar un café que independientemente de su región tiene una altura definida, más de 1500 metros. Eso hace que el café sea un café llamado estricto, así lo llaman los conocedores de café, café estricto. Ya huele al cafecito, ¿verdad? Todos los que nos están viendo no saben, de veras, no saben el olor tan delicioso que es un grano de café recién molido. Y pues tenemos un café que es de muy buena calidad, un café arriba de los 1500 metros de altura en proceso de cosecha, ¿verdad? Tiene un, tost, un tostado un poco eh, medio se llama, tostado medio. Y ese tostado medio le permite al café dar unas notas un poquito más intensas. Hay un café que es un café, eh, llamémosle, con un tueste muy claro y ese da un poquito de notas más afrutadas. Pero ahorita vamos a probar un poquito de este famoso café. Esta es una receta, según lo que hemos investigado un poquito. Esta es una receta muy personal
y la idea es de que usted pruebe y nos cuente más o menos de qué se trata. Si usted necesita azúcar para el café, Claro. ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a traerlo para que usted lo ajuste en su medida más oportuna. Y a ver, cuénteme, ya estando en cada ministerio, ¿verdad? Ya estando en el ministerio, en algún lugar a donde ha ido a predicar, ¿le han ofrecido un buen café? O sea, que usted ha dicho, wow, este café sí estaba muy delicioso. Recuerdo de joven, Ajá. estábamos en una actividad de jóvenes y la iglesia organizaba unos eventos importantes a nivel nacional. Y fuimos a San Antonio, Ujú. aquí en la Antigua. Estando en San Antonio, pues nos brindaron café al llegar el día viernes a las 6 de la tarde. Wow. ¿Sí? Un café sabroso. Ujú. ¿Sí? El hermano que nos proveyó el café tenía un terreno y lo sembraba él. Ujú. O sea, muy bueno, correcto, Ujú. exquisito, de esa parte de Antigua. Ah, claro. La Antigua. Entonces ahí disfrutamos el día viernes, el día sábado y el día domingo café. Mm. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo creo que Guatemala hace un buen café. Oh, seguro. Caramba, he probado cafés de otras regiones, de otros Ujú. países. A ver, un ejemplo. ¿Sí? Colombia. ¿Sí? Ah, bueno. Me llevaron y es buen Claro. café. Un Es buen café de café, ¿no? Colombia. De Colombia, Wow, sí. pruebe. Y probé café, digamos, expreso Ajá. y también molido. Ok. Buenos, ¿sí? Pero uno se acostumbra a un sabor. Ujú. Y bueno, nuestra madre nos daba el café que teníamos, ¿verdad? Claro. Y que claro. nos era una distinción muy lejana. Era Ujú. bueno, sí. O sea, Guatemala creo que es el país que ofrece una variedad Sí, de sí, tipos de sí. café. Sí, sí, sí. Sin lugar a Y duda. creo que tiene un lugar muy prominente a nivel, a nivel Mundial. mundial. Claro, claro. Pues hoy vamos a probar este. Usted lo calibra como usted más crea conveniente. Ya le digo, realmente es una receta personal, la hemos estado equilibrando. Bueno, vamos a Tiene, probarla, Bruno. tiene Y hay 15 que gramos, comercializarla. tiene 15 gramos. Yo también voy a probar un poquito, a ver si puedo lograr probar un poquito del cafecito. A ver si hoy me hacen un poquito, Le falta un poquito de azúcar. un poquito. Gracias. Vamos a moler más, ajá. Este yo siento que es un café bastante equilibrado. No es un sabor muy intenso, pero sí da la tonalidad, llamémosle, de un café achocolatado. Eso es lo que yo siento, pero usted me dirá cómo lo siente. A mí me es más difícil Ajá. poder detectarlo Ujú. en la manera que tú lo estás diciendo. Ok, ok. Yo cuento esta historia porque a mí realmente me hicieron mal, creo yo. Porque me presentaron a gente que es catadora de café. Y a partir de eso yo he estado llegando a ese lugar y entonces me dicen cualquier cantidad de cosas acerca del café. Y claro, ya llega un momento en donde prueba esto ya tiene un poquito de más sabor. Cuerpo. Ajá, y entonces uno se queda analizando, bueno, al final de probarlo unas 10 veces, 30 veces, ya uno sí pues, Claro. hay algo ahí, ajá, Diferente. diferente, Tomas claro. otro tipo de café, Ajá, ujú, lo sientes. Bueno, mi esposa me da un café, no digo la marca, pero ujú. uno se Creo que no nos acostumbra. patrocinan, Sí, pues, entonces, ajá, uno se acostumbra a ese café. ajá, Y luego yo notaba cuando me daba otro. Mira, este no es el mismo café que tú me has dado.
compraste otro. Sí, me dice. Es que no encontré el que te gusta. El gusto se adapta. Se adapta. Sí, dale, dale. Vamos a moler un poquito más. Y ahora vamos a probar a hacer un proceso llamado prensa francesa. ¿Qué tal está? Este está muy bueno. Ok, Para mi gusto está bien. buenísimo, qué bueno, me alegra. Ya llevo 2-0. Sí, porque esta es una proporción de café totalmente personal. Tiene 15 gramos de café con molienda bastante fina. Y la proporción de agua es de 275 mililitros de agua. O sea, esa es más o menos la idea de la intensidad del café. Ajá. Te voy a dar esto. Bien, esta es la prensa francesa. Permitime el proceso B60. Ajá, el B60, porfa. Vamos a probar el B60. Gracias. Este es otro proceso que creo que vamos a probar. ¿Me pasas la pesa? Y así vamos a más o menos entender un poquito de cómo es el proceso de poder hacer un buen café. Pues por lo menos esa es la idea, ¿verdad? Lo primero es, calibramos la pesa de acuerdo a estos, digamos, elementos que se llaman B60. Me pasas un filtro. Este es el filtro del B60. Y lo que vamos a hacer es que a este filtro lo vamos a procesar un poquito con agua. Aquí dame esto. Vaya, gracias. Ahí estamos. Y ahí le vamos a sacar un poquito el sabor a papel con un poquito de agua. Y aprovechamos a aclimatar un poquito el recipiente. ¿Cuál es el objetivo de esto que estás haciendo ahora tú? Bueno, básicamente es un nuevo proceso de destilación. ¿Me permitís un poquito de molienda? De la molienda que acabas de hacer. Y bueno, el proceso es tratar de equilibrar las medidas, porque todo tiene, digamos, una medida para que salga, pues, de alguna manera, llamémosle más profesional, digamos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer 17,250 y 17 gramos de café. Ahí estamos. 17 gramos de café. Lo volvemos a resetear y probamos por 3 minutos. Esa idea de destilar el café es ingresando los primeros 60 mililitros de agua para que haga una infusión primaria. Seguimos destilando otro poco hasta llegar a 120 mililitros de agua. Y vamos a tener, me pasas las tazas transparentes. Vamos con otro poco hasta llegar a los 180
mililitros, ya llevamos el primer minuto. Usted me va a decir. Tiramos este. Ahorita ya vamos por 1 minuto y medio, ¿verdad? Y pues este es un proceso a mano, llamémosle tal cual, ¿verdad? O sea, rudimentario tal cual. Y yo creo que era parte de los primeros procesos de extracción de café, pero sí hay una diferencia. La verdad que sí la hay. Y por más que uno quiera decir, no, en percoladora sale exactamente igual, que no sé qué, que no sé Hervidito. cuántos. Ajá, o sea, no, no, no. Eso es lo mismo, ¿verdad? Ahora sí, estamos, te paso este, mi estimado, porque no lo puedo agarrar de otra manera. Ahí está. Bueno, faltan unos segundos y prácticamente el proceso se termina y vamos a hacer la prueba de la taza, la otra taza, porque hoy quiero probar también. Muy bien, creo que ahí estamos. Tal vez yo le sugeriría que probara primero el café, así sin azúcar, y después ya lo equilibra de acuerdo a su gusto. ¿Le parece? Ahí Muy bien. estamos. Bueno, listos para el Bueno, a ver buen cómo café. salió. A ver qué tal. Pruebe. Lo siento ácido. ¿Mm? ¿Tiene acidez? Ok. Complementemos. Yo, para mí, me encanta ese tipo de acidez, pero es un gusto muy particular, ¿verdad? Es diferente El a como... azúcar, con azúcar, Sí, claro. se hace mucho más sabroso. Claro, Sí, equilibra el sabor. equilibra. Sí, sí, sí. Sí, hay diferentes, digamos, gustos en este tema del café. Café. Pero me alegra mucho. El primero le gustó más. El primero. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, pues tantos elementos, mi hermano Jaime, y tantas, digamos, ingredientes para lograr un objetivo, ¿no es cierto? Una taza de café. Dentro de todos los ingredientes que Jesús, cuando estuvo en nuestro mundo, tomó como prioridad o como uno de sus puntos fundamentales la liberación de demonios. Mi hermano Jaime, ¿existen aún los demonios aquí en nuestro tiempo? O sea, porque, bueno, quiero aclarar que el tema que vamos a abordar no es un tema desconocido para usted. No, definitivamente que no. ¿Podría ampliarnos un poquito de por qué? Necesitamos Yo lo 4 horas. sé, no, yo lo sé, yo sí estoy seguro, Bueno, pero mira, cuando hablamos de liberación de demonios, lo primero que el Señor dijo fue, en Mateo 12:24, a los fariseos al oírlo decía, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Ahora, ¿qué significa? Salió de la boca de quién? El Señor. Y nos está diciendo la existencia de los demonios. sí, claro. Claro, para mí eso es más que suficiente. ¿Correcto? Ujú. Ahora bien,
¿cómo puedo comprobar que están ahí? Ujú. Ese es el punto. ¿Sí? Mucha gente pasa ignorante Ujú. y cree que lo que le está pasando no es un asunto de demonios, Ujú. sino es un asunto de carácter. Wow. ¿Correcto? Un tema, digamos, físico, mental. Tantas cuestiones. ¿Sí? Ujú. Tuve un caso en Estados Unidos de una niña que la llevaron a un hospital. Wow, Y le ahorita va a estaban... contar historias. Sí, Ah, eso es lo que a veces me pone ahí un poco nervioso, pero bueno, miren, estando allí la agárrense. comenzaron a tratar con medicina. Nada. Y le dije, ¿qué hacemos, hermano Jaime? Sáquenla inmediatamente porque eso no se va a curar con medicina. Y cuando comencé a platicar con los padres, les dije, muy bien, los principales culpables son ustedes, no la niña. ¿Quién es? Los padres. A ver. A veces no entendemos. Sí, 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 ¿sí? por A favor. veces creemos que hay únicamente posesión demoníaca, pero hay también maldiciones generacionales que Ujú. afectan. Ujú. Y eso trae graves problemas y la iglesia no se da cuenta de eso. Claro. Cuando se trató el problema específico de los padres, lo que habían hecho con su hija, Ujú. ella quedó libre. Y no se necesitó de gritos, Claro. no se necesitó de nada. Ujú. Porque Bruno, en el mundo espiritual se mueve a través de un sistema que a veces no entendemos nosotros. ¿Sí? Ujú. Un régimen de derecho. Ok. Un régimen de derecho. Vaya. Pero cuando habla de un régimen de derecho es dar una potestad, Dar un permiso. un permiso. Claro. Hacer algo que no nos dimos cuenta que se convirtió Ujú. en una esclavitud. Ok. Hay pactos Wow. que se hacen y no se dan cuenta. ¿Me Los entiendes? papás. Los papás, los abuelos o los bisabuelos. Mira, cuando comenzamos a tratar este asunto, no es solamente de ver una situación de este tipo. Otro caso que tuve aquí en Guatemala. Ujú. Me llevaron una niña de 12 años que la tenían que soportar dos personas adultas. Ujú. ¿Ok? Y me la entraron. Y cuando vi quiénes son los padres, somos nosotros. Saquen a la niña y ustedes se quedan aquí. Mira, lo mismo. Los padres la habían llevado a un centro de hechicería, le fueron a poner protección, fueron a hacer cuestiones con ella. Y ahí están las consecuencias. Pero, a ver, me surge la duda, mi hermano, porque es una realidad, o sea, la brujería, la hechicería, los demonios son una realidad en nuestro tiempo, no es exclusivamente de Eso no es aquí de o de... tiempo pasado. Ok. Ahora mismo, Ujú. la influencia demoníaca es Ujú. mucho más fuerte. A través de la televisión, Claro. a través de juegos Ujú. por el teléfono, muchas cuestiones Ujú. que se están dando. ¿Sí? Ujú. Que los padres ignoran. Ujú. Hay amuletos que llevan, no saben que son amuletos y son juguetillos inocentes. Ujú. Eso es simplemente un punto de contacto, Claro. ¿correcto? Ujú. Mira, las cosas se tienen que ver de una forma mucho más profunda, ¿correcto? Cuando se habla de echar fuera demonios, es indispensable tener conocimiento de lo siguiente. Se necesita una autoridad delegada. Creer en esa autoridad delegada en nuestro Señor Jesucristo. Ujú. 2. Conocimiento de la palabra. Si no conocemos la palabra, que es lo que se está tratando, entonces estamos únicamente tirando al aire muchas cuestiones. Entonces, la palabra es la que nos va a instruir. Ujú. 3. Discernimiento de espíritus. Ok. ¿Correcto? Revelación de Dios. Ujú. Y 5. Conocer el derecho legal otorgado al espíritu inmundo. Un derecho legal otorgado al espíritu. Ok. Correcto. Correcto. Eso es vital conocerlo, pero ¿cómo
voy a conocerlo. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Vaya. Vean, si yo te comienzo a dar testimonios de lo que yo he visto Ajá. y de lo que el Señor hace, se queda uno sorprendido. Me queda clarísimo. Eso me queda Sorprendido. clarísimo. Ujú, Te daré otro ejemplo muy simple. ujú. Viene y me llama una mujer que no es de este país, no diré del país. Ok. ¿Sí? Ok, vale. Y me dice, Pastor Jaime, me lo recomendaron a usted, Ujú. fulano de tal. Y necesito que me ayude. Allá Ok. en mi país, pues me pasaba lo siguiente. Había algo, una sombra que me perseguía y quería violarme. Les dije, ok, sigue más. Y me comenzó a hablar de otros asuntos. ¿Visitó alguna vez tu madre algún centro de hechicería? Sí. Correcto, muy bien. Luego le dije, ahora te haré unas preguntas. Ujú. Y quiero que el Espíritu de Dios me guíe a hacértelas. Y tú sabrás si va a ser cierto o no. ¿Tú fuiste violada? Le dije. Eso se me quedó en silencio del otro lado. Sí, fui violada. Ok, tu mamá también fue violada. ¿Tú tienes descendencia europea, ya sea italiana o alemana? Le dije, sí, tengo descendencia italiana. ¿Tu bisabuelo fue masón? Sí. Todo lo que le pregunté fue porque el Señor me lo ponía en mi corazón, en mi mente, y se lo hacía ver. Entonces me dice, yo no sé si mi mamá fue violada, yo no conozco nada de eso. Ok, cuando terminemos, ahí la llamas y le preguntas. Wow. Ella estaba aquí, su mamá estaba allá en su tierra. Comencé a ministrarle y le dije, esto es lo que tú tienes que hacerle. Y le di todas las instrucciones y lo comenzó a hacer. Una cosa estaba contaminada y una contaminación tiene que ser quitada. Y hay un procedimiento bíblico para poderlo hacer. ¿Sí? Muy bien. Llega el momento en que dejamos de platicar en ese momento y llegó la siguiente reunión. Y me dice, le pregunté a mi mamá lo que usted me dijo. Y le dije, mamá, tú fuiste violada, vean. Sí, mi hija. Ok. Y el pastor me dijo que ¿Y esa revelación usted la tuvo yo la percibí. Ok, Te diré por qué. ok. Porque hay señales con lo que está pasando. ¿Me entiendes? Ujú. Las cosas no ocurren porque tengan que ocurrir. Proverbios capítulo 26, verso 2. La maldición nunca viene sin causa. Entonces tenemos que encontrar la causa. Y eso es lo difícil. Ahora bien, ¿por qué digo lo difícil? Porque mucha gente que se mete a hacer esto no lo hace por un llamado de Dios, sino porque quiere hacer algo. Pero no sabemos seguir el procedimiento. Cuando yo inicié comenzaba a gritar y luego dije, ¿pero por qué estoy gritando? Y le dije, Señor, tú nunca gritaste cuando liberaste, sanaste a alguien. ¿Por qué tengo que hacerlo? Yo quiero hacer las cosas a tu estilo, Señor. Claro. ¿Sí? A tu estilo. No lo quiero hacer conforme yo puedo ver de lo que está ocurriendo, sino quiero verte a ti como lo haces. Y eso, digamos, nos lleva a la historia un poquito, siendo un poquito de remembranza. Obviamente Jesús fue el primer, llamémosle, no le podemos llamar exorcista porque realmente no es el término correcto, o sí lo es. Mira, eso es parte del ministerio. Ok. Es parte de la autoridad que Ujú. trae la persona. Ok. Nuestro Señor Jesucristo vino y Ujú. donde se presentaba, los demonios se manifestaban. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque estaban viendo la santidad de Dios y conocían Claro, quién era lo Jesús. conocían. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces no Jesús, podían hijo hacer de nada en David, contra. ten Sí, misericordia. Wow. Entonces, uno tiene que entender eso y Claro, verlo. claro. ¿Sí?
Cuando llegó a la sinagoga, el Señor Jesús, en Marcos capítulo 5, dice que al llegar se manifestó un demonio. Ajá. ¿Sí? Y como decir, hubo revueltas y lo echó fuera. Dijo, no son como aquellos. Este tiene autoridad y lo sabe hacer. O sea, fue algo sorprendente. Ujú. Pero el Señor Jesús conocía todo eso. Ujú. ¿Cuáles eran los derechos legales que había? Entonces, él mismo ejercía ese poder. Ese poder fue delegado a sus discípulos. Correcto. En mi nombre echarán Correcto. fuera. En mi nombre echarán fuera demonios y lo dice la Escritura. Claro. ¿Sí? Sanarán enfermos. Ujú. ¿Correcto? Ujú. Y dice la palabra en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Claro. ¿A los que creen qué? Bueno, buen punto. ¿A los que creen qué? Ajá. Es a la palabra. Claro. Porque Cristo Jesús es la palabra. Eso era uno de los puntos que quería comentarle. Muchos conceptualizamos cuando decimos palabra, estamos refiriéndonos a un libro, a la Biblia, pero Jesús mismo fue la palabra. Es la Juan lo palabra. decía, ¿verdad? Es la palabra. El verbo. El verbo. La palabra. Claro. Entonces, si yo creo a Jesucristo, tengo que creer en la palabra. Ujú. ¿Sí? Seguro. Y cuando yo creo a la palabra, las cosas comienzan a ocurrir. Ujú. Mira, Bruno, cuando yo comencé con esto, yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero esto que dice acá en Marcos 16, 17. Esto lo quiero, Ujú. dice. ¿Sí? Y a los que creen, les seguirán estas señales. Echarán fuera demonios, Ujú. hablarán nuevas lenguas, Ujú. si pusieron sus manos sobre los enfermos sanarán, Ujú. y si vivieron cosa mortífera no les hará daño. Wow. Yo comencé a pedirle eso. Y Señor, si voy a hacer esto, quiero hacerlo a tu manera. Claro. La primera experiencia que tuve, fíjate bien, la primera experiencia que tuve, estando en una iglesia conservadora, totalmente, que no se enseña de esto. No, claro. ¿Qué denominación era solo por...? Ok, todo eso el Señor me lo puso y me lo dio. Ujú. Fui a una casa en la que algunos ya habían llegado ahí Ujú. y tuvieron que salir corriendo. Wow. Corriendo. Y me dice, mira Jaime, tal familia tiene necesidad, puedes ir a orar por él. Pero nunca me dijeron qué fue lo que pasó. Ujú. Está bien, le dije. Y te diré, me voy a llevar a 2 hermanos, yo no me puedo ir solo. Claro. Algo me ibas a preguntar. Sí, no, solo por curiosidad, porque mucha gente que nos va a escuchar eh, va a poner en tela de juicio este tipo de temas, eso es seguro. Sin embargo, ¿aconsejaría usted, con la experiencia que tiene, de una persona que por curiosidad quisiera experimentar este tipo de circunstancias, se lo aconsejaría? No. Ok. Si es llamado de Dios, tendrá el respaldo de Dios. Ujú. Si Él lo quiere y quiere tener Claro. una experiencia de esos, va a tener problemas. Puede salir Lastimado. afectado, endemoniado también. Puede ser. Wow. Todo depende cómo esté su vida. Ujú. ¿Qué maldiciones ancestrales están sobre su vida? Claro. O sea, no es simplemente de tomar algo así. Ujú. Hay que consultarlo con Dios. Seguro. ¿Sí? Yo definitivamente lo consulté. Ujú. ¿Sí? ¿Hay una diferencia entre las manifestaciones de aquel tiempo a las que hay en la actualidad? Bueno, mira, yo vengo desde hace más de 25 años haciendo esto. 25 años. Sí, vaya. Por poner un número de Por casos. poner un número. Entonces, mucha gente llegaba con nosotros a la iglesia a ser ministrada. Yo recibía cada miércoles aproximadamente 15 personas. Ok. ¿Sí? Muchas eran liberadas realmente, otras se quebrantaron derechos legales sobre sus vidas y fueron Ujú. totalmente sanadas. O sea, porque este es un tipo de sanidad. Ujú. La liberación es un tipo de sanidad. Claro.
y alguien está esperando un espectáculo. No, no es eso. Ujú. Realmente necesitamos saber cómo hacerlo. Nosotros los creyentes tenemos autoridad sobre esto. Hay una autoridad delegada sobre nosotros, pero tenemos que cumplir los requisitos. Ok. ¿Sí? O Los sea, no es requisitos. solo así. O sea, No no, es solo así. bueno, yo ya soy cristiano, ahora ya puedo echar fuera demonios. No, No. no, no. ¿Qué requisito debería de tener? Ok. Primero, reconocer que necesita ser purificado internamente, personalmente. Yo. O sea, por ejemplo, como cristiano. Sí, Ah, como cristiano. mira. El que tú te conviertas al Señor Ujú, y empieces una vida cristiana no ujú. significa que ya eres una nueva criatura y estás perfecto. Claro que no. Es un desarrollo de perfección. Ok. ¿Ok? Y en el desarrollo de perfección espiritual, Dios te va a usar. Él ya determinó dones para ti. Ujú. Y tú no tienes que buscar otros dones que los que Dios te ha dotado a ti. Porque tiene un ministerio específico para ti. Claro. Entonces, si tienes el ministerio de echar fuera demonios, el Señor te va a dar los dones que necesitas. Revelación, Ujú, ¿sí? Entendimiento de lo que está pasando, Claro. conocimiento del tema. Ujú. Todo te va a dotar. ¿Correcto? No es de que yo me envalente y vaya a aventurarme con esto. Realmente tiene que haber un Mira, llamado, mi hermano. yo comenzaba a dar instrucción a la gente de cómo hacerlo. Pero la Ujú, gente me llegaba 2, 3 veces y pues se apartaba. ujú, ¿Sabes qué me decía? ujú, Hermano Jaime, ya no vengo porque anoche no puedo dormir. ujú, ¿Me entiendes? Entonces, ujú, ¿qué derechos legales tenía el enemigo ujú. para que pasara eso? ¿Me comprendes esto? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, sí necesitamos nosotros comprender qué hacer. Nuestra actitud es un derecho legal. O sea, nuestra actitud, nuestro cómo nos presentamos ante el mundo, nuestras acciones, cuestiones que, digamos, hacemos, pueden generar ese derecho legal. O sea, yo voy a un lugar y no debo de estar en este lugar porque mi testimonio se puede ver afectado si yo visito este tipo de lugares. Para ser muy claro, muy específico, eso da una apertura, un derecho legal a los demonios para poder atacarme, atacar a ¿Correcto? mi familia. ¿Correcto? Wow. ¿Correcto? O sea, si una persona se comienza a presentar sin el respaldo de Dios, Ujú, va a tener problemas, él ujú. y su familia. Por ejemplo, decían, eh, reprendemos en el nombre de el que predica Pablo. De Jesús que Ajá, predica Pablo. ajá. Eso no tiene Aquellos ninguna. exorcistas ambulantes de Correcto, Seba. ¿Sí? correcto. Correcto. Ajá. ¿Va? Y dijo, en el nombre que predica Pablo, ¿qué pasó con ellos? Salieron, Los demonios los los golpeó y los zarandearon. desnudó. Ajá, es ¿Sí? cierto, es cierto. ¿Y quién eres tú? Ajá. ¿Sí? Yo a Pablo Entonces, conozco. pero a ustedes, ¿me entiendes? Sí, ¿Sí? no, sí, 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 Entonces, por claro. eso hoy día la iglesia no tiene un ministerio firme en todo esto. Eso, bueno, eso es un punto medular, mi hermano. Ah, no. Oh, actualmente no se le está dando la importancia y esto es precisamente lo que nos trae acá, Sí. ¿verdad? Y yo le decía en una plática, mi hermano le decía, yo creo que se ha dejado a un lado la seriedad con la que se tiene que tratar este tipo de temas, porque de hecho la palabra lo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, Potestades, potestades. gobernadores de las tinieblas. Aquí nos está hablando Pablo de Jerarquía, una ok, jerarquía muy alta. claro. Los demonios son una jerarquía muy baja. Ok, ¿Ah? Entonces, ajá, si los demonios los tienen con problemas, ajá. ¿cómo serán los de arriba? Wow, a ver, a esto vamos a tener que Ah, reorganizarlo. Los demonios son una jerarquía abajo abajo. y arriba son los principados, potestades y todo. Lo que dice la escritura en Apocalipsis capítulo 12. Ok, ¿Sí? ajá, Correcto. Que
Hubo problemas arriba y fueron echados abajo. Ajá. Cayeron a la tierra. Ujú. ¿Correcto? Y esto es en breve casi. Ya están ocurriendo cosas muy, Sí. pero muy serias Sí, sí, en las que uno tiene que abrir sus ojos espirituales. Sí, sí. Pero, bueno, mira, yo quiero hablar de esto. Mira, primero, si nos vamos a meter a hacer algo, tenemos que tener la aprobación de Dios, saber que he sido aprobado por Dios. Ok. No se trata de una cobertura de hombre, Ujú, se trata de un llamado de Dios. ujú. Si tú vas a ser un evangelista, tienes que ser llamado de Dios. Claro. Tal vez un profeta te lo pueda confirmar, pero Dios es el que hace el llamado. Ujú, Y si no entiendes, entonces te lo van a confirmar a través de un profeta, ujú, a través de un mensaje de la palabra, pero te lo confirma. ujú. ¿Correcto? Y esto es bien importante. Sí. Vaya. Mira pues. Entonces, Proverbios 26:2. Tenemos que encontrar la causa. Ujú. ¿Sí? La causa del por qué se está dando tal problema. Ok. Es uno. Luego que lo hayamos encontrado, tenemos que confrontar a la persona con ese problema. Y que tiene que venir arrepentimiento. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Tener conocimiento de cómo opera el mundo espiritual. ¿Sí? Hay un régimen de derecho. Ujú. Y mira, el régimen de derecho es bien importante. Y te lo voy a explicar con Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí estoy a la puerta y llamo. Ya. Si alguno abre la puerta de su corazón, Ujú, yo entraré a él. ujú. Y él conmigo. Sí, claro. Nos metimos en el reino de Dios. ¿Verdad? Ujú, Entonces, ahí comienza un proceso de relación con Dios. ujú. Esto opera en el sentido inverso. Ok. El enemigo te va a proponer, ¿correcto? Ujú. Y te va a proponer con muchas cuestiones. Mira, yo te voy a dar esto y esto y esto y me adoras. Como La lo que pasó tentación del con Señor Jesús. Jesús Ajá. es Ok. lo mismo. Ok. Ese es el negocio que hace Satanás. Ok. ¿Sí? O sea, entrando, digamos, en un concepto conclusivo de lo que estamos hablando, estaríamos pensando de que la opresión demoníaca o la presencia de demonios es por un simple negocio que hay por un Correcto. tema de almático, ¿verdad? Del alma. Dinero, Ajá, ok, riqueza, ok, mujeres, claro, ajá, todo está así. ajá, Si me adoras, ¿querés mujeres? Yo te las doy. ya. Le dice al hombre y le dice a la mujer. Ujú. Mira, si yo te contara un montón de No, ejemplos claro, que yo pude vivir, es terrible. claro. Pero mira, yo no saqué mi Biblia. Muchachos, me quieren hacer el favor de mandarme la Biblia para acá, Claro. por favor. Sácamela ahí de la maleta. Yo quiero llevarles a Isaías 57. Isaías 57. Isaías 57. Si tienes en tu casa tu Biblia, busca Isaías 57. Yo sé que cuando comenzamos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta de lo que dice perfectamente. Muy bien. Isaías 57. Muy bien. Escucha lo que dice. Mira, Bruno, dice, perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Muere el justo. Y luego dice, los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Un justo es quitado por la maldad. Claro. Vaya. Pero él entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que anden delante de Dios. Él va a descansar en paz. Y eso es lo maravilloso. Claro. 3. En cuanto a vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera. ¿Escuchas eso? Sí, sí, sí. Ahí ya cambió todo.
En cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera. Luego dice, generación del adúltero y de la fornicaria. No está hablando de sexo aquí. Está hablando de adorar dioses extraños. Claro. Encorvarse ante un ídolo, ante un demonio. ¿Correcto? ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes? Generación mentirosa es una generación. Vaya. Que ardéis en lujuria, entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. ¿Qué nos está describiendo la Biblia? Nos está describiendo lo que hacen exactamente. Y yo te puedo asegurar que mucha gente no ha leído este capítulo. O no lo he entendido. Sí, y luego dice, en las piedras lisas del valle está tu parte. En las piedras lisas es donde se presentan sacrificios. Claro. En ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y te ofreciste. Y ofreciste presentes. Claro. A un Dios extraño. ¿No habré de castigar estas cosas sobre un monte alto y empinado? Y mira esto, verso 8. Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, tu protección espiritual. ¿Has oído de eso? Sí. Tu protección espiritual. Aquí dice tu recuerdo. Ante otro y no ante mí te desnudaste. Subiste y tendiste tu amplia cama e hiciste alianza con ellos. Amabas su cama donde quiera que la veías. Nos está hablando de un proceso de hechicería y de dar derechos legales. Wow. Vaya. Entonces cuando vengo yo y encuentro una persona y le digo, muy bien, ¿tu madre fue a hechicería? Sí. ¿Tu abuelo? Sí. ¿Tu bisabuelo? No lo sé, me dice. Santo. Pero si tu madre lo hizo, tu abuelo lo hizo, tu bisabuelo, definitivamente que lo hizo. Seguro. Esta es una generación. Ajá. Sí. Y eso, digamos, me lleva a entender también que esto se va heredando, ¿no es cierto? Hay una maldición generacional de esto. Sí. Pasa de los bisabuelos a los abuelos, de Claro. los abuelos a los padres, Claro. de los padres a los hijos. Y no es una posesión demoníaca. Puede ser pobreza, puede haber muerte en ese linaje, porque el bisabuelo tal vez derramó sangre y mató a alguien. Seguro. Y la Biblia lo dice. Con respecto a Caín, que 70 veces iba a ser vengado. Entonces, hay generaciones en las cuales mueren gente y en forma extraña. Me dice alguien, mira, en tu familia pasó esto y esto. Sí, me dice, ¿cómo murió? Despedazado. Y fíjese que luego a los 7 años murió otro despedazado. Ay, mi hija, digo yo. ¿Sabes cuál es el problema? Que atrás hicieron algo. Claro. Despedazaron a alguien y lo que tú siembras, lo cosechas. Cuando viene una persona en un caso de estos, hermano, ya entendiendo perfectamente que hay derechos y hay, digamos, circunstancias generacionales que esto pueda conllevar a una posesión demoníaca. Y entendiendo también la fase de que no para todos los cristianos es este ministerio de liberación, porque se necesitan ciertos, digamos, requisitos fundamentales para poder abordar esto, si no podemos salir igual trasquilados como el ejemplo que acabamos de ver. ¿Cuál sería el primer proceso para una persona que hoy nos está escuchando y que de repente dice, yo he sentido esto? Yo a veces me encierro en mi cuarto y empiezo a sentir algo, y escucho cosas y veo sombras y cuestiones como esas. ¿Cuál sería el primer proceso? Porque yo quisiera dejarle a esta gente que hoy nos escucha un mensaje muy claro y el decirles que
que sí hay una solución y que no necesariamente, ojo, que aquí con esto quiero ser muy cuidadoso, que no necesariamente es salir corriendo con un psicólogo, psiquiatra, que obviamente son profesionales y tal, pero que según lo que yo tengo entendido, no existe una medicina como tal para algunos procesos que son, digamos, los titulan problema de la mente. Entonces, no existe una medicina, solo calmantes, pero sí he escuchado casos puntuales de gente que ha dicho yo he sido liberada. ¿Cuál sería ese primer paso para esta persona? Muy bien, reconocer qué es lo que está pasando en su vida. Primero reconocerlo, Ujú. hablarlo. Mucha gente no lo habla por pena y vergüenza. Claro, claro, claro. Te quiero llevar a un caso extremo, Ujú. ¿sí? Vaya. Mira, es increíble hasta dónde llega la gente. Llegó conmigo una persona, le pidieron y se presentó un tipo como le gustaba a ella. Se casó y luego se manifestó lo que era. Fue un día terrible para ella, dice. Pero llegó a tener tal poder que usted no se imagina, amigo. Hacía un trabajo y hacía esto y ocurría. Ahora, hermano Jaime, si me metí tan profundamente en esto, ¿cómo puedo salir? Muy simple. Te hicieron un pacto en tu espíritu, un pacto en tu alma y un pacto en tu cuerpo. Por eso él tiene derechos. Ujú. Y se tuvo que quebrantar cada pacto en su espíritu, Claro. en su alma y en su cuerpo. Cuando se quebrantaron y luego fue purificada. Mira, esto la gente no lo entiende. Santo Dios. Hay gente que está tan cargada de maldad que con un golpe que le den a una persona le enferman. Y la gente ignora eso. ¿Sí? ¿Qué pasó con ella? Esa noche le mandé a purificar su habitación, su cama, todo. ¿Sí? Y le dije, vas a comenzar a orar de esta manera. Y comenzó a hacerlo. ¿Sí? Hermano Jaime, ¿estás seguro que ya no va a poder llegar? Tú cree y a saberle. ¿Qué sucedió? En la noche ya no pudo entrar a su cuarto. Y el demonio la comenzó a insultar. Yo lo oía. Mira, esta mujer sufrió mucho tiempo. Fue sanada, fue liberada, tuvo un proceso. Es una mujer que ahora es pastora. Con su Ok. esposo. Wow. Vaya, mira. Uno dice, Señor, tú eres el poderoso. El otro es débil. Lo que pasa está que no decimos lo que está sucediendo por temor y vergüenza. Claro. Y eso es lo que hace que el enemigo ponga olvido en muchas cosas que se comprometieron. Y que actualmente estemos dejando a un lado esa prioridad de luchar contra este tipo de circunstancias. Correcto. Bueno, mira, ¿te recuerdas de la niña que empecé? Sí, sí, sí. Vale. Hablé con los padres y ya la habían llevado a hechicería. Ujú. ¿Sí? Los padres mismos le pidieron perdón a su hija por haberlo llevado allí. Ok. Y ellos mismos, de acuerdo a la instrucción que les di, comenzaron a quitarle el derecho legal que le habían otorgado al demonio sobre su hija. Ujú. Ellos como padres. Ujú. Y cuando lo quebrantaron en el nombre de Jesús, esa niña quedó liberada. Ni siquiera yo lo hice. Claro. Eso, Reconocieron su eso- pecado, ajá. ¿correcto? Ujú. Y luego tuve que quedarme con la niña. Después estaba tranquila. Pero el Ujú. Señor me dijo, esta se comprometió, hizo un pacto también ella. Jugó la ouija. Santo ¿A quién Dios. invocaste? Decía yo. A Charlie. Ujú. ¿Sí? Ok. Caramba, Dios, mira, todo esto, ¿Quién es Charlie? vistes derechos. ¿Quién es Charlie? Es un tipo de demonio. Ah, wow. Ah, no. Por Dios. Es que Creo te que das cuenta. vamos a tener que buscar otro espacio para seguir No, es que hablando. mira, Es muy grande, ¿no es cierto? esto apenas es una introducción esto. Wow, wow, ¿Sí? wow, wow. Mira,
Cuando ella lo confesó, Ujú, esa muchacha quedó libre. ujú. A los 8 días llegó conmigo, tranquila, y era otra. Hasta me abrazó y me dijo, gracias, hermano Mex, gracias, me decía. Y los padres llorando. Seguro. Punto, se fueron a su casa. Vaya, mira, que yo lo sé todo. No, Claro. me dejaba dirigir por el Espíritu de Dios. Ese es un punto Ese es fundamental clave. que quisiera culminar porque realmente ya, Mira, yo sé yo te que... voy a leer otra cita. Aquí No, podemos buenísimo. seguir, pero Pero no es solo mucho. quisiera recalcar este punto. El punto de que no es hermano Jaime, no es Bruno, no es cualquier persona, es el Espíritu Santo haciendo la obra por la Correcto, liberación, por la ¿verdad? liberación. Nuestro Señor es el que más la anhela. Sí, seguro. Ahora, ¿por qué se invoca al Señor y Señor, ayúdanos, ayúdanos? Porque ya te dije que el reino de las tinieblas, como el reino de los cielos, se mueve, es un régimen de derecho. Ujú. ¿Sí? En los cielos existe una corte celestial. ¿Lo sabías o no? Ok. Hay una corte celestial. Ujú. Bueno, si hay una corte celestial, tiene que haber un juez. Sí, seguro. Y lo dice el Salmo capítulo 7. ¿Sí? Dios es un juez justo, dice. Sí. Vaya. Y lea usted el capítulo 7, si usted lo quiere leer, ¿verdad? Para que pueda entender qué es lo que estoy hablando tocante a una corte celestial. Ujú. Luego, en 1 Juan capítulo 2, hay un abogado. Ujú. Hijitos míos, si habéis pecado, abogados tenemos en Cristo Jesús. Tenemos un abogado, Ujú. pero también hay un fiscal, un Claro, el acusador, que acusador. es el diablo. Sí, seguro. Ahora, me decía alguien, hermano Jaime, ¿cómo es posible que el diablo llegue ante Dios y pueda estar allí? Porque Él es justicia. Sí, Y claro. si hay una corte celestial, el acusador tiene acceso. Seguro. Punto. Ujú. Vaya. Pero cuando te está acusando, lo está acusando con verdad. Ujú. Ahí habla verdad, Satanás o el diablo. ¿Y por qué? Me dice. Por lo malo que tú has hecho y que no lo has confesado. Correcto. Claro. Le digo, es así, sí. Él te tiene un file y apunta todo. Y luego va a tocar y dice, mira, aquí traigo aquí estas acusaciones. Ah, Claro. vaya. Entonces, es acusado. Entonces, ¿qué tenés que hacer para resolver? Pues llama a tu abogado, papadito, le dije. Llama Seguro. a tu abogado. ¿Y quién Esto, es tu abogado? di- Cristo. Vaya, ahora contale todo el rollo para que el mm, Señor pueda defender allá arriba. analógicamente, esto podríamos decir que nuestra actitud está siendo vigilada siempre ¿Cómo? y el diablo, el acusador, el fiscal, en este caso, está constantemente diciendo, ya Acusando. viste a Bruno, Acusando. Mira, ya Jaime, ¿qué está viste, haciendo? como lo Ya- hacía con Job, ¿verdad? Con Job. Claro. Pero bueno, ahí yo creo Vaya, que Dios vaya. hizo Mira, una jactancia correcto. Cuando vengo y se lo confieso a mi abogado Cristo Ujú. Jesús, mira, tú me tienes que hablar verdad para poderte defender ante la acusación de Satanás. Claro, Y dice, sí, Señor, he hecho esto, esto, esto y esto. Mira, pero en Job hay una parte mm, en la que el Señor le habla a tiempo, ujú, fuera de tiempo, y dice que habla 3 veces ujú, para librar al hombre de su pecado. Esto es como el ministerio público aquí. ujú, Bruno tiene una acusación al ministerio público. mm, Le mandan una nota a Bruno, te mandan la primera nota. Preséntese porque tiene que venir a solventar una acusación que tienen contra suya. claro, Y Bruno se hace loco, no va. Entonces, el Ministerio Público le manda otra notificación. Y Bruno se hace loco, no va. Bueno, entonces le envían la tercera. Si Bruno no llega a resolver el problema ya, ¿qué va a pasar? El Ministerio Público tiene derecho de mandar a la policía a recogerte y meterte preso. claro. Es lo mismo. Entonces, Dios habla. ¿No entendiste? Luego le da el mensaje por una palabra de alguien. Wow. ¿Sí? ¿No entendiste?
te da el otro mensaje. No lo entendiste, todo sale a luz. Wow. Yo Vaya. quiero... Vaya, mira. En Hebreos capítulo 7, Ujú. dice, para que algunas personas digan, no, es que ya la sangre de Jesús me limpió de todo esto. La sangre de Jesús es poderosa. Yo no puedo decir que no. Claro. Pero Y es una donde no hay terminología muy confesión de usada, pecado, ¿verdad? no puede hacer nada. Por más que diga uno, Por la más sangre de que aquí Cristo tiene estoy, poder. no. Arrepentimiento y apartarse. Sí, sí, sí. Mira lo que dice acá en Hebreos capítulo 7, verso 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Ujú. Porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿En dónde estaba él? En las entrañas de Abraham. Ujú. Y cuando Abraham diezmó a Melquisedec, y quiero decir que Melquisedec no es un nombre, es un título, Ujú. rey de justicia, ¿sí? Entonces, cuando diezmó, y estándole bien sus lomos, Leví diezmó a Melquisedec. ¿Qué te dice eso? Que si mi bisabuelo hizo una cosa buena, yo la hice juntamente con él. Wow. Pero si mi bisabuelo hizo una cosa mala, estando yo en sus lomos, lo hice juntamente con él. Entonces, esos pecados son mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de Sí, toda maldad. sí. Pero a veces pensamos que son los míos, los que yo Claro, he hecho. No, claro, si atrás hay una claro, generación claro. perversa. Digamos de que para concluirlo, porque debemos de concluir, em, nosotros traemos una herencia y eso se oye hasta cierto punto injusto, ¿verdad? Como mm, normalmente uno puede o suele pensar como humano, uno puede decir, pero yo qué culpa tengo de lo que hacían mis papás. Sin embargo, la solución también es muy sencilla. Simple. Es bien sencilla. Entonces, concluyendo un poquito, mi hermano, y agradeciéndole muchísimo de veras el tiempo para poder explicarnos un tema tan importante, eh, yo puedo pensar que realmente existe mucho problema o mucho mundo espiritual dentro de nuestro entorno que no lo hemos logrado identificar, que nos afecta inclusivamente hasta transgeneracionalmente, pero que nosotros tenemos la capacidad no de liberar, sino de salir de esa esclavitud, digamos, siguiendo ciertos parámetros. Y que si yo quisiera, digamos, ejercer un ministerio de liberación, tengo que prepararme y tener un llamado. Eso digamos que lo trato de conjuntar todo lo que hemos venido platicando, pero lo más importante es que nosotros no somos, si ese es el ministerio nuestro, de todos modos no es poder nuestro, sino es poder del Espíritu Santo actuando en nosotros para poder hacer liberación de alguna persona, toda vez esta persona pueda confesar y apartarse. ¿He entendido bien todo el tema, mi hermano? Correcto. Mira, tal vez te voy a dar otro ejemplo, ya para finalizar. Viene una persona y sale de su casa porque se cambian de casa. Ujú, Y vienen a rentar una casa nueva. ujú, Muy bonita se ve. Entran, la habitan y están ahí. De repente comienzan a tener problemas. ujú. Esto significa que no llevaron ellos los problemas. Sí, sí. Posiblemente en esa casa se hizo hechicería. Correcto. Ujú, Y si se hizo hechicería en esa casa, queda un gobernante ahí. ujú. Entonces no es solo de trasladarse, sino ir a orar y pedir consejo qué se tiene que hacer. Claro, Porque luego comienzan problemas en la familia, enfermedades seguro. y un montón de problemas. O sea, mira, esto tiene un campo en el que tenemos que conocer qué es lo que puede estar pasando. Ujú. ¿Me entiendes?
Sí, claro. Entonces, necesitamos nosotros ponerle atención a eso. Seguro. ¿Sí? Seguro que sí. ¿Sí? Hay muchos hermanos que están padeciendo de eso, simplemente por eso. En una oportunidad les tuve que decir a los hermanos, mire, el dueño de esta casa es un hechicero, ¿verdad? Ujú. Cuando averiguaron, era cierto. Usted se va a poner a pelear aquí por algo que no es suyo. Mm, ¿Sabe cuál es mi consejo que le doy, primo? Salga de esta casa y vaya a otro lado. claro. Es que ya pagué el depósito, ya pagué. ¿Qué le importa eso? Le dije. Santo Dios. Sálgase de aquí y voy a buscar otro lugar. Existen casas endemoniadas. Oh, Lo dejamos para la segunda temporada, pero la no verdad solo que casas, no, seguro. carros, Ah, ok, carros. hasta vehículos. Santo Dios, bueno, yo le agradezco muchísimo, mi hermano Jaime, de veras en este programa A la Luz de la Palabra y un buen café. Queremos definitivamente agradecerle su espacio, su tiempo que es valioso y agradecerle ese espacio de podernos explicar algo que para nosotros de veras que es muy importante. Para nosotros como cristianos inclusive porque hemos dejado de pensar en este tipo de problemáticas que son latentes y que nos afectan en nuestra casa, nuestra familia, en las iglesias y en todo nuestro entorno. Yo quisiera darle el tiempo, mi hermano Jaime, para que se pueda dirigir a estas personas que nos van a estar escuchando y que les pueda dar un pequeño consejo diciéndoles acerca de cómo ellos pueden iniciar un proceso si se sienten identificados con el tema, mi hermano. Muy bien. Gracias, Bruno. Yo quiero empezar con algo que es muy simple. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y lo que tiene que hacer es investigar un poquito desde sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, si hubo alguna práctica no agradable a Dios que se convirtió en una iniquidad. Esto puede empezar ahí, su libertad. Y necesitamos también examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Sí? Que le dimos permiso al enemigo para que entrara en nuestro corazón, en nuestra casa. Porque la violencia es un espíritu. Las maldiciones en casa es un espíritu. Y por favor, reconózcanlas de esa manera. Hablamos muchas cosas malas dentro de la casa, conflictos muy fuertes, y eso no es más que un espíritu poniendo conflicto entre esposo, esposa, hijos. Mis hermanos, no tenemos que ser tolerantes con nuestros hijos. Hoy día hay muchas cosas que están ocurriendo porque como padres hemos accedido derechos. Y tiene que ver qué es lo que está pasando. Mi recomendación es buscar realmente ayuda. Tienen que buscar ayuda. Pero sobre todo, reconocer que se ha hecho cosas malas, que necesitamos confesarlas al Señor como pecado. Ahí va a empezar el proceso de sanidad para su casa, para su vida. Esto es básico y fundamental. No es agradable el tener conocimiento de que papá, mamá hizo esto, los abuelos, y pareciera que eso no hay que hablarlo. Pero si se queda callado todo esto, seguirá el conflicto. Aunque usted sea cristiano, tienen problemas. Entonces es necesario hablar con nuestro abogado y hablarle toda la verdad. Y Dios obrará. Y por favor, busque consejo con alguien que esté calificado para poderlo hacer. No es a cualquiera persona. Busque una persona que le pueda ayudar en amor. No juzgarla. Porque a veces hay mucho juicio en personas y se comentan cosas y se vuelve el conflicto mayor. Necesitamos ser sabios, muy sabios. No a cualquier persona, si está en una congregación o un amigo, hablar de esto, porque será juzgado. ¿Y quién está apto para juzgar? Nadie.
Nuestro Señor no le juzga. Lo que va a hacer Él es ayudarle si tú eres transparente. Dios quiere hacer una obra de redención para tu vida. Y cuando tú te sientas en paz, en completa paz, llegas a tu casa, sientes armonía en tu casa, es porque ya ocurrió un cambio. Y necesitamos hacerlo. Así que busca a Dios con todo tu corazón y busca un consejero que esté calificado para tal asunto. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti. Amén. Amén. Un gran gusto, mi hermano Jaime. Gracias, Es Bruno. un privilegio tenerlo acá y pues esperemos quién sabe, un nuevo capítulo de este mismo tema o buscar, digamos, algún otro tema que pudiéramos abordar. Le agradezco muchísimo y pues a todos, básicamente, gracias por escucharnos y en A la Luz de la Palabra y un buen café vamos a seguir tocando este tipo de temas sin tapujos, sin ningún pero. Vamos a abrir la palabra y vamos a buscar la verdad en la palabra para que ésta pueda ser transmitida. Eso sí, con un buen cafecito, que ya me lo terminé. Muchas gracias.